Buenas tardes a todos quienes se han conectado hoy para participar de nuestra serie de coloquios del Doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Universidad del Desarrollo en Chile. En esta oportunidad tenemos con nosotros a la doctora Cristina Orbe Nájera. Cristina es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene además un magíster en educación de la Universidad de San Francisco de Quito. Además de esta formación, Cristina tiene una certificación internacional en Ciencias y Técnicas del Cuerpo y se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica de Quito y también es directora del Centro Integral de Desarrollo Familiar Caminando Juntos. Sus intereses de investigación se asocian a la maternidad, salud mental y lactancia, y en esta oportunidad va a presentar con nosotros la presentación titulada Relación entre el tipo de parto y el vínculo madre-hijo, una revisión integrativa de la literatura. Muchas gracias, Cristina, por sumarte a esta instancia con nosotros y estamos expectantes de escuchar tu presentación. Gracias, Sol. Me gustaría empezar por contarles un poquito de dónde nace esta iniciativa de analizar la relación entre el tipo de parto y el vínculo madre-hijo. Hace algunos años, cuando hacía mis estudios de maestría, yo trabajaba tratando de identificar cómo el vínculo madre-hijo puede favorecer o no el ingreso de los niños a los preescolares. Me llamaba la atención que había niños que estaban como muy fácilmente adaptados al medio preescolar y otros que les costaba realmente mucho. Y entonces, en función de eso, comencé a hacer mi tesis de maestría, que se vinculaba precisamente cómo esta relación vincular madre-hijo podía afectar este ingreso al preescolar. Y algo que llamó mi atención en aquel momento fue que, al menos en mi país, en Ecuador, había un altísimo índice de cesáreas tanto en las unidades de salud públicas como privadas. Y que de alguna manera, al comparar el tipo de parto con el tipo de vínculo que había entre la madre y el niño, habían ahí pequeñas diferencias entre el parto, la cesárea, el parto instrumental, estos partos donde hay mucha injerencia de los médicos y estos partos donde empiezan por ser un parto normal y terminan por ser una cesárea emergente. Con todas las complicaciones. Entonces, a partir de ello, un poco seguí avanzando con los estudios y buscando profundizar un poco más en la información, me dediqué a analizar un poco qué es esto de el tipo de parto y cómo puede afectar al vínculo. Entonces, analizando a fondo, importante entender que la cesárea es un recurso quirúrgico cuyo objetivo es salvaguardar la vida de la madre o del niño que está en riesgo en una situación compleja, es decir, en una situación realmente de riesgo, sea para la madre o sea para el niño. La OMS hace una recomendación que la tasa de cesáreas no debe pasar el 15% de los partos que se den en cualquier lugar del mundo. Y a nivel mundial, este porcentaje termina por superar el 30%. ¿Sí? Más o menos en el año 2015, la OMS por ello decide sugerir que se debería profundizar en las implicaciones psicológicas que tendría la práctica puntual de la cesárea en la relación vincular madre-hijo. Entonces, esto despertó totalmente mi curiosidad porque yo previamente había ya visto que en mi país ocurría esta alta tasa de cesáreas y dije, bueno, este es un momento importante como para ver qué es lo que pasa. Para que ustedes tengan un poco claro cómo está la situación en el Ecuador en el 2021, en el sector público tenemos un 63.90% de partos vaginales. No se especifica si son instrumentales, si no son instrumentales, si hay mucha injerencia del médico, si no hay mucha injerencia del médico, solamente partos vaginales.
y hay un 36.10% de partos por cesárea. Igual, sin especificar si son cesárea electiva del médico, cesárea electiva de la madre, cesárea por alguna necesidad puntual, alguna cuestión emergente. Este 36.10% en el sector público ya duplica y más la tasa sugerida por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa en el sector privado? En el sector privado tenemos un 86.5% de cesáreas, frente a un 3.5% de partos vaginales, lo cual es totalmente llamativo. En los últimos años no logré encontrar información referente a este tema, pero realmente es como una tasa muy elevada en comparación con lo que se propone. Entonces, al hablar de la sensibilidad materna y el vínculo materno-filial, es importante entender que para que se dé un vínculo afectivo, un vínculo relacional entre la madre y el niño, la sensibilidad materna es un factor preponderante. De hecho, existe la hipótesis de la sensibilidad dentro de la teoría de apego, que da cuenta de que la sensibilidad materna, esta capacidad de la madre de responder adecuada y contingentemente a las necesidades o requerimientos de su niño, va a ser como un factor predictor importante de cómo se va a desarrollar luego el vínculo de apego de este niño hacia la madre. Entonces, frente a ello, la pregunta que se plantea es qué efectos podría tener el tipo de parto ya un poquito más amplio en el despliegue de la sensibilidad materna y por lo tanto en el vínculo madre-hijo, entendiendo que esta sensibilidad materna tiene algunos elementos a ser considerados. Tenemos un factor filogenético, es decir, heredado de la especie, que de alguna manera da cuenta de la necesidad de la madre de cualquier especie de proteger a la cría para garantizar la supervivencia de la especie. Engarzado a esta lógica filogenética, tenemos la lógica biológica y neuroquímica. Cuando una mujer se queda embarazada y sobre todo durante el último trimestre de embarazo, se ponen en juego algunas hormonas y neurotransmisores que van a dar paso al despliegue de la sensibilidad materna y además favorecen la plasticidad cerebral de la madre. Entonces, de ahí que la figura materna sea esta figura electiva, primordial para el niño, para garantizar su supervivencia. Hay factores psicológicos también que están enlazados directamente con dos temas puntuales, el deseo materno y la salud mental de la madre. El deseo de la madre que se va a consolidar precisamente desde que está embarazada y en algunos casos antes de que esté embarazada. Yo aquí en la universidad suelo hacer algunas experiencias con mis estudiantes que no son padres, que no son madres, y les pido que se imaginen cómo sería su bebé si es que en este momento se quedasen embarazados. Y una de las cosas que llama la atención en estos chicos, que pese a que muchos de ellos en este momento no quieren tener un bebé ni tienen idea de ser padres, el momento en que se les pide que imaginen cómo sería su bebé si reciben hoy la noticia de estar embarazados o embarazadas, la respuesta de ellos es contarme un poco características físicas de un bebé o características relacionales del bebé, si es que el bebé va a ser más risueño, más inquieto, más bien tranquilito, llorón. Son características, en cuanto a las características físicas, generalmente describen características similares a las propias o a las de las personas o a las de la persona que están, con la que están teniendo una relación de momento, y ninguno de ellos no puede dejar de ver a un bebé completo. Entonces, el deseo materno de alguna manera permite que la persona logre imaginar un bebé completo. Es muy poco frecuente, y digo muy poco frecuente porque sí ocurre en la clínica psicológica, que nos topamos con casos donde mujeres no son capaces de mirar al producto de su embarazo como un bebé y lo miran como, alguna vez alguna paciente me dijera, como un pedazo de carne. Y esto ya da cuenta directa de la salud mental materna.
Entonces, en cuanto a la salud mental materna, nosotros sabemos que, por ejemplo, procesos como depresiones profundas, como psicosis puerperales o alguna patología muy severa de la madre a nivel psíquico durante el embarazo o durante el periparto, puede ocasionar alguna dificultad importante en cuanto al despliegue y a la consolidación de la sensibilidad materna. Por otro lado, hay otros factores psicosociales, el entorno, cuáles son las condiciones de vida de la mujer, de la pareja, las relaciones de la pareja, si es que existe o no existe una red de apoyo. Y finalmente las particularidades de este niño. Cuando nosotros imaginamos a un niño, lo imaginamos de una manera específica y de pronto cuando nos encontramos con este bebé que ya nace, nos damos cuenta que tenemos que enfrentarnos al real de este bebé, que de pronto no tiene los ojos rasgados como yo pensé, sino que más bien son más redonditos, o que de pronto no tiene el cabello oscuro, sino más bien lo tiene claro. Y ese tipo de cosas va a hacer que la sensibilidad materna se vaya acoplando y se vaya desplegando de diferente manera. ¿Qué pautas usé para, entonces, como les decía, decidí hacer una investigación un poquito más profunda y utilicé algunas pautas para hacer esta revisión integrativa. Pues, primero, tomé en cuenta algunas bases de datos, como las que ustedes ven aquí, Scopus, Web of Science, Taylor and Francis y EBSCO. ¿Qué términos utilicé? Tipo de parto y apego, tipo de parto y consecuencias emocionales en la madre, cesárea y vínculo, cesárea y apego, afectos psicológicos de la cesárea, efectos, perdón, psicológicos de la cesárea, cesárea versus parto vaginal, y los idiomas en los que busqué la información fueron en inglés y en español, artículos del 2000 al 2020. Actualmente estoy actualizando esta información para tener datos últimos hacia este año, pero eso está en proceso. Entonces, al poner los primeros filtros, obtuve un total de 435 documentos. Luego de filtrar la información más detenidamente, se bajó a 75 artículos, luego a 24. Esto me permitió dividir la temática en diferentes ejes, como parto y lactancia, parto y desarrollo emocional y comportamental del niño, parto y salud mental, materna, el parto y la respuesta neuroendocrina de la madre y el hijo, y el parto y vínculo madre-hijo, que sería así como un poco el más central de todos. A partir de ello, se redujo el trabajo a un total de 17 artículos. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Ya aquí nosotros pudimos encontrar algunas particularidades, ¿no es cierto? Ya encontramos artículos que hablaban de una cesárea planificada, de partos instrumentales, de las cesáreas de emergencia y de los partos vaginales regulares, ¿sí? ¿Qué se encontró? Las cesáreas planificadas en algunos casos podían ofrecer una percepción negativa del parto que podía mediar la relación entre el tipo del parto y el vínculo, sobre todo cuando esta planificación no era dada por la madre, sino por el médico. Dentro de los partos instrumentales, es decir, donde hay alguna instrumentación médica o muchísima injerencia de parte del personal médico, se evidenció que había dificultades emocionales y del reconocimiento del rol materno. Estas madres, en lugar de empoderarse en su rol, sentían que no eran capaces de llevar adelante su rol como madres. La cesárea emergente, esta cesárea donde la madre está preparada para un parto por vía vaginal y por alguna complicación de pronto, se ven abocadas a una cesárea emergente donde no hay mayor explicación del proceso, donde señora no podemos esperar, tenemos que hacerlo de manera inmediata. Se refiere como un potencial riesgo de desarrollar algún trauma en la madre y por lo tanto con un posible riesgo también para el desarrollo de las representaciones vinculares. Los puntajes en las escalas de vinculación fueron más bajas en mujeres con cesárea que las que tuvieron parto por vía vaginal, en general en los estudios que se analizaron.
La cesárea y la salud mental materna, pues la cesárea no se ha vinculado directamente con la depresión o con alguna otra patología de la salud mental de la madre, ¿sí? Sin embargo, sí con complicaciones por las cesáreas no planificadas o emergentes. Mujeres con cesáreas no planificadas o emergentes tenían montos mucho más elevados de estrés que podían ser considerados dentro del ámbito del estrés postraumático, montos más altos de tristeza, montos más altos de afectación de la autoestima y también del desempeño o de la aceptación de su rol en tanto madre. Mayor conflicto con la maternidad debido a las limitaciones de su bienestar físico, función social y una sensación de mayor fatiga. Esto en relación a las cesáreas no planificadas o emergentes, pero también en algunas cesáreas planificadas por el médico. Luego, un poquito profundizando en la razón por la que una mujer con cesárea con labor de parto tenía un mejor desempeño físico que la cesárea planificada por el médico, va muy de la mano de la lógica de la función de la oxitocina y de la activación de algunos neurotransmisores de la oxitocina, como esta hormona neurotransmisor que dispara la labor de parto, pero que no solamente dispara la labor de parto y las contracciones uterinas, sino que también a su vez genera toda una cadena de neurotransmisores vinculados con la sensación de calma, de sosiego, el reconocimiento del rol materno, una sensación de menor cansancio, de estar más eufórica luego del parto, pese a que haya sido algo cansado. Y a su vez, el despliegue de otros neurotransmisores, como las endorfinas, los opiáceos, perdón, que de alguna manera se convierten en sedantes naturales. Una mujer que ha tenido una labor de parto previa a una cesárea refiere menos dolor físico y malestar físico que una mujer que no ha tenido labor de parto previo a una cesárea. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, entonces esperamos que haya una cesárea como programada y establecida por el médico que dice que tengo espacio en mi agenda tal día, tal hora, o sería prudente recomendar a las madres que si van a tener una cesárea, por A o B razón, pidan o permitan que se inicie antes la labor de parto para garantizar el influjo normal de todos estos neurotransmisores. Las primeras 6 o 7 semanas postparto, los puntajes son significativamente menores en estas mujeres en cuanto a funcionamiento físico, social, salud mental y actividades diarias. ¿Por qué? Porque al ser la cesárea una cirugía mayor, es un procedimiento que complica la posibilidad de movilidad y de libertad y de la madre después del posparto y complica además la posibilidad de atención al niño por todo lo que representa una cirugía de este tipo para una madre. En cuanto al tipo de parto y la respuesta neuroendocrina, se encontró que la cesárea electiva o programada se acompaña por niveles bajos de hormonas de estrés en comparación con otros tipos de parto. Esta generalmente cuando es una cesárea electiva o programada del lado materno. Es decir, actualmente se está evidenciando algunas mujeres que por desinformación, por temor, por una cuestión social también, piden a los ginecólogos que quieren tener un parto por cesárea. Y esto de alguna manera ha hecho que los niveles de las hormonas de estrés sean más bajos porque las mujeres se sienten más tranquilas de tener control sobre el parto y de saber que probablemente este parto, entre comillas, no les va a doler. En cuanto al parto vaginal, se encontró una mayor sensibilidad en el posparto temprano al llanto de su bebé que en la cesárea, es decir, mujeres que tuvieron un parto vaginal precisamente por todo el proceso
de respuesta neuroendocrina son mucho más sensibles al llanto de su bebé que la cesárea y tienen esta necesidad temprana de acercarse al cuidado de su niño. Entonces, dentro de las conclusiones, luego del análisis que se hizo, se encontró que no existe una evidencia de relación causa-efecto entre cesárea y depresión posparto como tal, pero sí de afectación en la seguridad, tristeza o impotencia que puede incidir de alguna manera en el vínculo. Como les digo, y bueno, ustedes seguramente lo saben, siempre en el mundo de la psicología es del caso por caso, pero de los estudios analizados se pudo encontrar esto, ¿no? Al ser un procedimiento quirúrgico mayor, la respuesta física de la madre luego de una cesárea puede interferir en el encuentro temprano y armónico con su hijo. A veces se piensa que la cesárea no es dolorosa o incluso socialmente, no sé cómo sea en sus países, pero aquí se tiene la idea de que una mujer que tuvo a su hijo por una cesárea no sabe lo que es la maternidad. Y creo que estamos bastante lejos de eso, porque la cesárea es una operación compleja que limita mucho el movimiento y complica mucho el dolor, en términos de dolor a la madre, incluso en el influjo de la leche materna, y por lo tanto es una situación compleja, difícil de sobrellevar. Las cesáreas no planificadas o emergentes, en la mayoría de los estudios encontrados, reportan consecuencias emocionales adversas, traumáticas, de inseguridad en el rol, sobre todo en quienes deseaban previamente tener un parto natural. Mujeres que estaban preparadas física y psíquicamente para la idea de un parto vaginal y de pronto por complicaciones médicas, claro está, tienen que enfrentarse a una cesárea no planificada, sobre todo las emergentes, cuando el médico no tiene mucha oportunidad de explicar a las madres el porqué y el procedimiento, sino que simplemente se maneja desde la lógica médica y no tanto desde el lugar de la madre, puede esto generar cierta inseguridad. Y por otro lado, y es algo que también me parece muy, muy importante considerar, es que las intervenciones médicas restan valor al rol de la mujer, generando en algunos casos sensación de incompetencia, de afectación de la autoestima o del empoderamiento del rol materno. En nuestro país, la medicalización del parto está muy, muy marcada. Y las mujeres, cuando van a dar a luz, piensan o esperan que sea el médico quien debe decirles cómo está progresando. Existe mucha inclusión en cuanto a la fase preexpulsiva, donde los médicos entran, hacen varios tactos, se rompen las membranas, el 90% de los casos de partos por vía vaginal terminan con una episiotomía. La mujer está esperando que el médico le diga cuándo, cómo pujar y no se empodera realmente del rol. Esto está cambiando poquito con la inserción de mujeres que están encargadas de acompañar y de guiar el embarazo y preparar a las mujeres para el parto, pero no ocurre a todo nivel y la injerencia o la intervención médica generalmente suele ser bastante importante y se resta además la importancia al acompañamiento de la mujer por parte de otros miembros de la familia, padre del bebé o si es que no hay el padre del bebé, la madre o alguna persona cercana que le ayude con la seguridad a la mujer. Eso puede complicar también, sobre todo esta respuesta importante inicial de empoderamiento en el rol materno de la madre. Eso básicamente es lo que yo les traía el día de hoy. Me parece importante destacar que este análisis que se hizo
se hace un poco para entender la lógica de construcción de esta idea, de esta sensibilidad materna y de este despliegue de lo que es la función materna ya en el trabajo clínico con pacientes. La importancia de rescatar el rol de la mujer en el parto, la importancia de que los partos puedan ser cada vez más respetados, la importancia de lo que los médicos llaman el apego precoz, que aquí en el Ecuador es mírele a su bebé, sonríale y nos lo llevamos y no lo vuelve a ver sino hasta el día siguiente o después de unas cuantas horas. Todo esto puede complicar el despliegue de la sensibilidad materna y sí me parece importante resaltar que pese a estas complicaciones son momentáneas. Eso quiere decir que una mujer que dio un parto por cesárea emergente no necesariamente va a ser, bueno, definitivamente no, va a ser una mala madre o no va a lograr desplegar su sensibilidad materna. Pero sí, durante estas primeras semanas del posparto, sobre todo cuando la mujer tiene que enfrentarse al dolor y a la readaptación al proceso postquirúrgico, puede complicarse más en el caso de las cesáreas que en una mujer que dio a luz por parto natural. Eso sería. Sol, ¿estás por ahí? Perdón, Cristina, Bueno, ¿me escuchas? ¿Me ahí sí, escuchas? Ya. sí, 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 Algo sí. pasó acá que no te escucho, pero te veo. Yo te escucho bien, Jackie. Espera un segundo, por favor. Ahora, Cristina, ¿me escuchas? Yo ¿Puedes escucho hablar? bien. Ah, sí, ahora sí, perfecto, perfecto. Ya. Te dejo a Sol, que va a modelar las preguntas y respuestas. Perfecto. Muchas gracias, Cristina, por tu interesante presentación. Tenemos algunos espacio para preguntas acá, entonces quienes de los asistentes estén al tanto y tengan alguna pregunta que quieran compartir con nuestra panelista, pueden presentarla, pueden ponerla en la zona de preguntas y respuestas que tienen en su barra de Zoom. Mientras eso sucede, yo tengo un comentario para ti, Cristina. Encuentro muy interesante lo que planteas. En Chile también la tasa de cesárea es altísima, tanto a nivel privado como público. Llega casi el 50%, 46, 48, dependiendo de las circunstancias, lo cual es brutal. Hay algunos hospitales en los cuales hay iniciativas para favorecer el parto más humanizado, empoderar a las madres, etcétera, pero no tenemos muchos estudios respecto del impacto que tiene esto en nuestra población. Y quería preguntarte si dentro de los estudios que tú tuviste la oportunidad de revisar, había alguno con población latina, porque entiendo que en nuestro continente es bastante alta la tasa de cesáreas, en algunos países más que otros, pero es bastante alta. Gracias, Sol. No, lamentablemente habían estudios europeos, habían estudios canadienses, habían estudios estadounidenses, habían estudios asiáticos y africanos incluso, pero en Latinoamérica realmente no existe mucha información al respecto. No, lamentablemente no, y creo que esa es una tarea que nosotros tenemos pendiente. Sí, Sí, absolutamente, así absolutamente. es. Veo aquí que Claudia pone, ¿no? ¿Cómo puede asesorar a las madres que no conocen las opciones disponibles para el parto? Yo creo que este es un tema súper importante. A veces dentro de la lógica, de la práctica clínica o de la práctica del psicólogo, no se toma muy en cuenta cómo nosotros podemos insertarnos en el mundo de lo perinatal. Y realmente quienes hacen este trabajo, aquí les llamamos dulas, no sé cómo se llamen en otros. Las dulas muchas veces son otras madres
que se empapan de la información y que de alguna manera tratan de ofrecer detalles de los beneficios, de que sea la madre quien se empodere sobre el parto, que tenga una mujer, por ejemplo, conocimientos sobre cuáles son las causales reales de una cesárea y que pueda discutirlo con su médico. Una mujer informada es una mujer que va a ayudar mucho más al médico, de hecho. Y creo que es parte de los procesos, podrían llamarse así, psicoeducativos necesarios para la población. Son muy pocas las personas que tienen, las mujeres que tienen suficiente información como para tener una participación activa durante el parto, porque se nos ha quitado protagonismo en esto que es algo totalmente del lado del lado de la respuesta materna. La mujer es la que está indicada a decir, doctor, ya quiero pujar. No es el médico el que le va a decir, señora, puje, sino somos nosotros. Entonces, me parece que es muy necesario que desde nuestro rol como psicólogos podamos informar a la población, hacer procesos de psicoeducación más concisos. Cristina, acá dentro de las preguntas que están apareciendo, Daniela Tupper pregunta si habría alguna sugerencia o cuál sería tu recomendación para el caso de las cesáreas de urgencia o electivas por causa médica, aquellas que realmente no se pueden evitar, y sabiendo que hay algún cierto impacto para la vinculación después entre la madre y el bebé, ¿cuál podría ser algún protocolo o sugerencia que pudiera amortiguar o prevenir o disminuir las posibles consecuencias negativas de este procedimiento? Gracias, Sol. Yo creo que aquí tenemos dos respuestas posibles. Cuando hay una cesárea electiva por causa médica reconocida previo el parto, ver la posibilidad de que se dispare la labor de parto, es decir, comienzan las contracciones, señora, y como sabemos que tenemos circular de cordón o que el bebé no viene bien posicionado, entonces vamos a una cesárea, pero dar la opción a que haya algo de labor de parto previo para que la oxitocina comience a ser su efecto. Ahora, ojo, durante el último trimestre de embarazo, desde el séptimo mes, ya la mujer tiene influjo de oxitocina por las contracciones de preparación de Braxton Hicks. Sin embargo, ya en la fase final, cuando la madre dispara la labor de parto, el monto de oxitocina es mucho más alto. Una sugerencia, por ejemplo, ahí es explicar a la madre y pedirle a la madre que los días previos a la cesárea electiva establecida por el médico, pueda iniciar otro tipo de estimulación que ayude a disparar montos de oxitocina, como por ejemplo la estimulación de los pezones. La estimulación de los pezones genera prolactina, y la prolactina es precursor de la oxitocina y la oxitocina es precursor de la prolactina. Entonces, tenemos ahí una dinámica que puede ayudar muchísimo y que va a ayudar de alguna manera a estas mujeres. Y del otro lado, cuando hablamos de una cesárea emergente, ahí sí me parece muy importante el poder hacer un acompañamiento, visibilizar el rol del psicólogo dentro de los procesos del periparto para una mujer, donde el psicólogo pueda acompañar, pueda permitirle a esta mujer poner en palabra aquello que le está doliendo, que le está frustrando, que le está preocupando, porque generalmente cuando se trata de una cesárea de emergencia, los niños nacen complicados y suelen ir a termocunas o suelen ir a las unidades de cuidado neonatal intensivo, y entonces las madres intensifican esta necesidad esta sensación de incapacidad para el parto con una sensación de incapacidad para maternar y con una sensación de incapacidad para que su hijo sobreviva. Entonces, el acompañamiento psicológico ahí es fundamental. Yo creo que ese es uno de los campos que en nuestro medio latinoamericano no está para nada explorado en nuestro país. En Quito tenemos un hospital que de alguna manera está tratando de hacer este tipo de procesos de acompañamiento a las mujeres que han tenido alguna cesárea emergente, con muy buenos resultados. Las mujeres se empoderan, se acercan a sus bebés más fácilmente, trabajan el tema de la producción de la leche. Entonces, el acompañamiento psicológico ayuda muchísimo, el poder apalabrar ese dolor.
Gracias, Cristina. Tenemos más preguntas acá. Hay una en relación con la lactancia, si bien plantea que no es el foco de esta presentación, em, ¿qué podrías decirnos tú respecto de los partos por cesárea, sea de emergencia o no, con las posibles cifras más bajas de lactancia que a veces se observan en estos casos? Bueno, sí, 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 de hecho pasa. Algunas mujeres con partos por cesárea tiran la toalla, como decimos aquí, no tengo leche, no me sale la leche, es difícil para mí la lactancia, me duele sentarme, me duele acomodarme con el bebé. Y entonces, además, como los niños generalmente no son entregados pronto a las madres, son alimentados por leche de fórmula inicialmente. Y eso complica lo que se conoce como la impronta de la lactancia, que es la manera en la que el bebé se agarra del pezón. Entonces, ahí es otra vez el acompañamiento, va a ayudar a que estas mujeres, pese a que sus bebés les va a costar un poquito más al inicio el agarrarse del pezón, que a ellas también les va a costar un poquito más que la leche fluya normalmente, que es un proceso que toma un poquito más de tiempo, pero que la succión del bebé va a hacer que la leche comience a fluir y además que la cantidad de leche que un bebé chiquito necesita, considerando el tamaño de su estómago, es nada, son gotitas. El calostro, de hecho, son gotitas de oro, como dicen los médicos, para la supervivencia y para la generación de algunos factores de inmunoprotectores para el bebé y eso va a ayudar muchísimo. Entonces, si una madre otra vez está al tanto de que esa gotita que le sale es suficiente, se tranquiliza. También estamos dentro de la lógica y eso nos está complicando mucho, que hay muchas mujeres que necesitan ver la cantidad, ver la cantidad de leche que está lactando el bebé. Entonces, claro, en el biberón es facilito. ¡Ay, tomó 2 onzas! ¡Qué emoción! Y en el seno, al inicio está súper duro, después ya cuando la leche, cuando cambia, ya el seno no se pone duro, está suave, pero el seno comienza a producir leche y las mujeres se angustian porque ven suave el seno y piensan que no sale leche. Entonces, explicarles que es un cambio madurativo normal de la glándula mamaria que hace que la madre vaya a producir la leche en el momento en que el bebé succiona. Y eso va a ayudar mucho. Por otro lado, también la importancia del contacto piel con piel durante la lactancia va a ayudar a establecer mucho más fácil la lógica vincular relacional entre la madre y el bebé. Gracias, Cristina. Tenemos más preguntas acá. Camila nos pregunta respecto de tu opinión en los protocolos que usan oxitocina sintética previo a una cesárea programada, que ahí la liberación de la oxitocina natural tiene un ritmo distinto al de la oxitocina sintética, entonces hay visiones controvertidas respecto del uso y las recomendaciones de uso de esto. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, creo que ya respondiste. hay, hay visiones controvertidas porque la oxitocina sintética va a promover las contracciones uterinas, pero hay que dar paso a la producción de la oxitocina naturalmente en la madre. Y hay toda una controversia porque hay estudios que dicen que la oxitocina sintética no tiene los mismos efectos en términos de neurotransmisión que que la oxitocina producida naturalmente por la madre. Entonces, claro, tampoco es que esa es durante el parto es un momento importante de producción de oxitocina, pero la lactancia también. Entonces, si ya no logramos que haya un parto con labor, ponerle al bebé a succionar el pecho materno va a ayudar muchísimo a que haya la producción de oxitocina, a que la madre se relaje, a que el bebé también identifique a la madre con esta sensación de sosiego, de placer, de reducción del dolor, y entonces eso va a ayudar, pero es un tema controvertido, como tú dices, o sea, la oxitocina sintética no tiene los mismos efectos que la oxitocina natural para algunos y otros dicen que peor es nada. Sí, es un tema del que todavía estamos aprendiendo aún, porque hay mucha Así es. investigación que puede ir em, dando luces sobre cuáles son los protocolos más recomendables para la oxitocina sintética. Acá tenemos una pregunta bien interesante de una compatriota tuya, Gladys, que plantea respecto a si hay alguna investigación en América Latina sobre la importancia del vínculo materno
del vínculo con el padre, perdón, en los casos en que las madres han tenido procedimientos quirúrgicos como estos, que probablemente están más adoloridas, tienen menos contacto con el bebé recién nacido como tú planteabas. Entonces, si hay alguna investigación al respecto, que me imagino que si hay alguna deben ser muy pocas, y si no, ¿qué nos podrías comentar o recomendar al respecto para quienes trabajan en este campo? Sí hay estudios, no me he metido mucho en el tema del padre, pero sí dentro de mi curiosidad he estado ahí inmerso y hay algunos estudios, sobre todo relacionados con enfermería, con revistas de enfermería que hablan de los protocolos de madre canguro utilizando a papá cuando mamá está complicada. Y los resultados son lindísimos, son lindísimos. O sea, el niño necesita una figura vincular primaria que de alguna manera provea la afectividad, el calor, el momento claro, el papá no le puede dar de lactar al bebé de su seno, pero puede ubicarlo a una distancia particular de su rostro, ponerle el gotero con la leche materna y eso favorece la respuesta vincular del niño y también su respuesta física. O sea, niños que están en las unidades de cuidados intensivos, cuando ya les permiten a los padres ingresar, en ausencia de la madre, el padre es una figura fundamental, fundamental que puede ayudar muchísimo y no solamente al niño, también a la madre. Hay madres que están deprimidas, que están complicadas, precisamente por esta sensación de mi hijo está mal porque yo no pude dar a luz como debía. Y el padre se convierte como una buena guía en un soporte fundamental para que esta madre se repotencie en su rol como madre y como figura vincular para su bebé. Hay cosas lindísimas en relación a eso, sí. No, y ahí tenemos mucho que aprender. Acá Claudio Valle plantea que Sonia Carrillo de la Universidad de los Andes en Colombia estudia eso, así que yo la voy a buscar, al menos que no la Nos conocía. vamos a conectar. Tal cual, la vamos a invitar a un coloquio, a Sonia Carrillo. Em, También acá hay una pregunta de María José Morales que quiere saber si en los estudios que has revisado para esta oportunidad o en otras, has encontrado algo de información sobre el síndrome de extrañamiento materno respecto a los casos en que las madres tras la separación con su bebé en el parto le cuesta reconocer al bebé como propio. Como suyo. En los estudios que revisé no hay nada en relación a este síndrome de extrañamiento materno. De verdad que no. Sí, sin embargo, ya en la clínica, en el trabajo cotidiano con las madres, sí ocurre. Y bueno, ahí el acercamiento es un acercamiento particular. Nosotros aquí hemos hecho algunos procesos donde empezamos por pedirles a las madres, no obligarlas, ojo, no obligarlas a que se acerquen a su bebé, sino que comiencen por hablarnos cómo fue que concibieron a este bebé, cómo fue que iban preparando el camino para que venga este bebé. El animarlas, por ejemplo, a ponerles nombre. Hay mamás que ni siquiera les han puesto nombre. Entonces, el animarles a ponerles un nombre, el animarles a acercarse y aunque no lo toque, que le cuente su historia a este niño. Y cuando de pronto el niño por ahí hace algún movimiento o algo, el psicólogo le resalta a esta mujer, mire, está respondiendo a su voz. Y eso permite de alguna manera que la mujer vuelva a engancharse con esta lógica sensible hacia su bebé. Creo que es eso. Mm, Acá creo que con esa respuesta respondes también a otra pregunta respecto de qué tipos de intervenciones psicológicas podrían ser beneficiosas para las mujeres para fortalecer el reconocimiento de su rol materno y el vínculo con su bebé. Me imagino que hay intervenciones en esta línea, no sé si tienes alguna otra sugerencia. O sea, sí, yo creo que la lógica es intervenir por ahí, el favorecer, por ejemplo, en espacios hospitalarios, un mayor tiempo de acercamiento de las mujeres. Normalmente las enfermeras en las unidades de cuidados intensivos están muy complicadas con la atención a varios niños y cuando se ha permitido con un buen manejo de estas madres, que ellas estén pendientes de sus hijos, que sean ellas las que vean si es que el ritmo cardíaco está bien, si la saturación de oxígeno no ha bajado, hace que las madres se vayan empoderando mucho de su rol materno. Tanto para si es que el niño sale como para si es que el niño no sale, porque también ocurre cuando ya hablamos de las unidades de cuidados intensivos, que los niños en lugar de mejorar se deterioran y terminan por fallecer. Entonces,
luego el acompañamiento a estas mujeres es sostenerles en esta posibilidad que tuvieron de, mientras su hijo estuvo, tuvieron el tiempo de acompañarlo, de cuidarlo, de hablarle, de apalabrarle, de darle un sentido a su vida por muy corta que fuera. Y no se quedan con la sensación del y si hubiera. Tal vez y si yo me hubiera podido acercar, si mi hijo no se hubiera muerto. Entonces, eso ayuda mucho, muchísimo a la mujer, tanto si es que su bebé sale y todo va bien, como si su bebé no sale y hay un desenlace feo. Importante lo que planteas de empoderar a las mujeres en su rol, padres y madres también, pero acompañarlas, sobre todo en los momentos difíciles que cuando se presentan procedimientos médicos o situaciones de emergencia inesperadas. Y tenemos una última pregunta acá y con eso iríamos cerrando. Y preguntan si conoces estudios sobre sensibilidad materna y su asociación con el parto con cesárea. Sí, es un poco lo que lo que les expuse, ¿no? O sea, la sensibilidad materna a largo plazo no se va a afectar porque haya una cesárea, pero a corto plazo sí. A corto plazo sí, por el procedimiento en sí. Al ser un procedimiento quirúrgico complejo, la madre va a tener dolor, va a tener dificultad de movilidad, va a estar cansada y eso va a complicar la sensibilidad de la madre momentáneamente. Después, conforme la madre está recuperando su estado físico previo, es mucho más fácil y ya luego se puede desplegar la sensibilidad materna de una manera similar a la que, a la que lo haría una mujer por un parto vaginal. Entonces, básicamente es como la mujer por cesárea se va a demorar más, pero si es que hay antecedentes de patología, de depresión o de patología mental en la madre, eso es un factor de riesgo que puede complicar el vínculo materno-filial. Ujú. Muchísimas gracias, Cristina. Tu presentación nos ayuda, nos refuerza esta noción que tenemos y que muchos de nuestros asistentes han comentado acá a través del chat, de la relevancia de erradicar la violencia obstétrica, promover entornos más protectores y sensibles de apoyo para las familias en este proceso tan sensible y que favorezca la vinculación con el recién nacido. Te agradecemos enormemente tu trabajo, tu generosidad para compartirlo con nosotros hoy y también al interés de quienes se conectaron hoy y nos enviaron sus preguntas. Muchísimas gracias a todos y esperamos volver a encontrarnos en otra instancia de nuestros coloquios. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, Sol.